Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Bueno, nos volvemos a encontrar aquí en Clase Empresarial en los 95.9, Cámara FM, la emisora de los empresarios y de los comerciantes en Antioquia, mucho más que radio. Y hoy con esta conversación con nuestros dos grandes invitados, sí que lo van a poder confirmar. Una banda, en otro momento estuvimos conversando con Merlín Producciones, quien es el sello discográfico que está detrás de Puerto Candelaria, nuestro gran invitado, un referente absoluto de gestión de proyectos musicales. Una banda que con sus álbumes, que con sus espectáculos, pues ha conquistado espacios como, lugares recónditos en el Asia, China, Alemania, Brasil. Ha sido invitado de honor a institutos prestigiosísimos a nivel mundial de música, donde la música popular, por ejemplo, es todo un objeto de estudio. Lugares quizás con muy pocas referencias de lo que es lo colombiano y que Puerto Candelaria ha sabido mostrarles qué es lo que se hace acá. 25 años comenzaban en el año 2000 y yo celebro particularmente, maestro Juancho Valencia, Coco, Juan Felipe Arango, yo celebro particularmente y espero que este sea un espacio, uno de tantos, donde podamos ser testigos de esa vigencia musical de Puerto Candelaria. Gracias, Nacho. Y de Merlín Producciones. Vos y tu grupo definitivamente nos hablan con su música de ese misterio que es ser colombianos. Incluso vos decís desde el comienzo que siempre has estado con esa pregunta en la cabeza. No sé si ya lograste descifrar cuál es ese misterio de ser colombianos o cada vez es un misterio más intrincado. Juancho, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. No, el misterio es como la sombra. Cuando tú intentas agarrarla, ella va, sale, se te escapa. Pero definitivamente pues es un material que es inagotable y pues lo muestra después de, como lo dices, 25 años, 14 producciones discográficas, 40 países visitados, Latin Grammy, series de televisión, libros. Hemos ido por muchas esquinas con esa búsqueda, pero creo que cada canción, cada momento es una respuesta de la complejidad de Colombia y también pues un poco sobre esa gran pregunta. Creo que hay una frase muy bonita que se dice, si el arte no tiene una gran pregunta, es entretenimiento. Opa. Entonces, esas grandes preguntas, pues, esperamos que siempre sigan existiendo dentro de nuestro trabajo y nuestros procesos. ¿Se parece hoy en día el país que han ido descifrando, que han ido descubriendo, que nos han ido contando y narrando y cantando? ¿Se parece en algo a ese país de hace 25 años? ¿Es muy distinto? Qué bonito eso. Contanos. Pues creo que ese país faltaba que nosotros lo recorriéramos. Creo que es un país que se muerde la cola. Es un país que sigue en un ciclo, que no permite que las grandes cuestiones se resuelvan. Entonces, de alguna manera, esa canción siempre vuelve, ¿cierto? Siempre retoma. Y pues básicamente lo que sí hemos tenido como la posibilidad en la que hemos sido partícipes es en generar un diálogo musical con más territorios de Colombia, ¿cierto? Creo que hacemos parte de eso. ¿A qué me refiero para explicarle a las personas? Hace 20 años desconocíamos totalmente en Medellín qué sonaba en el Pacífico colombiano, ¿cierto? O sea, sabíamos ciertas cancioncitas, pero ni siquiera nos imaginamos qué sucedía en los llanos orientales, ¿cierto? 20 años después, muchas intenciones de artistas en Colombia ha sido esa misma. Entonces, ese diálogo musical, creo que en estos 20 años, en ese Colombia que es ese perro que se muerde la cola, la música ha sido una de las grandes soluciones, respuestas, no solamente desde lo musical como tal, sino también pues lo vemos desde lo empresarial,
y desde lo que ha crecido la música como un símbolo para Colombia ser representado en el mundo entero. Juan Felipe, y bienvenido a Clase Empresarial. Gracias. Juan Felipe, a ver, han sido ustedes como Puerto Candelaria, han sido como un punto de encuentro y de sinergia con otras expresiones, con otros colectivos, con otros grupos de teatro, con otras bandas musicales. Yo quisiera saber, como de cara a este nuevo clúster de las industrias creativas, ¿qué tan afinado está el sentido del trabajo colaborativo, del hacer en comunidad, o seguimos siendo muy almendrones, muy cada uno, sálvese quien pueda? ¿Cómo ves vos el ecosistema hoy en día? Pues esa es una pregunta que todo el tiempo está sobre la mesa y que todo el tiempo hay discusiones sobre qué tan ensimismados estamos y qué tanto estamos compartiendo. Yo siento que a diferencia de cuando iniciamos o de hace algunos años, claro que hay más colaboración, ¿cierto? Y claro que todos nos atrevimos más a abrir nuestras puertas y atraer a más personas. Nosotros hemos trabajado en una línea de compartir el conocimiento todo el tiempo y de tratar de generar esos intercambios, porque cuando iniciamos fue muy difícil. Fue muy difícil colaborar, fue muy difícil recoger información, nos tocó investigar, pues como casi que robarnos la información de la gente y robarnos el talento de la gente para ponerlo como al servicio nuestro. Entonces eso también hizo que nos convirtiéramos en un proyecto muy de puertas abiertas. Entonces vinculamos todo el tiempo muchas manifestaciones artísticas dentro de lo que hacemos, ¿cierto? Nosotros no hacemos conciertos, nosotros hacemos como espectáculos, y eso quiere decir que sumamos a la música pues la actuación, el humor, la danza, muchas otras manifestaciones. Eso en el frente, y atrás está toda la parte técnica, claro, todo lo que demanda un espectáculo, ¿cierto? Desde la industria como tal. Totalmente. Y bueno, digamos que haber abierto esa puerta nos ha enriquecido muchísimo, porque entonces hemos tenido un diálogo más cerquita, no solamente con músicos, sino como decíamos, pues con otras personas y otros técnicos. Y hoy en día también se genera una cosa chévere en el país, y es que se han creado como unos mercados musicales y artísticos por muchas ciudades que nos han puesto a todos a conversar, que nos han puesto a todos a estar ahí cerquita. Hablo, por ejemplo, de Circular, de Vime, del BOM, que son unos mercados musicales, culturales muy grandes donde buscan que haya eso, cómo compartir, pero cómo conectarnos y cómo desarrollar proyectos conversaciones juntos, importantes, han sido escuelas, han sido como escuelas para el sector. Y eso realmente nos ha permitido juntarnos y nos ha permitido que pasen cosas que no pasaban antes, ¿cierto? Y que podamos tener conversaciones mucho más amplias y que las propuestas que hacemos cada uno sean realmente más grandes. Pero seguimos siendo, porque hasta también cabemos nosotros ahí, pero seguimos siendo, todos cuidamos mucho lo que hemos construido, de alguna manera. Entonces, aunque sí somos muy abiertos, pues tenemos como un diálogo y una actividad muy cercana en lo que ya construimos y en lo que ya estamos, ¿cierto? Y pues nosotros, como tenemos esa oportunidad de hacer tantas cosas, pues nos conectamos con mucha gente, pero agrupaciones que son solamente musicales muchas veces se quedan muy marginadas y se quedan guardadas en un espacio solamente para ellos, y tienen como la capacidad de conectarse con algunas cosas o de generar oportunidades importantes solamente para ellos, y que muy pocas veces están abiertos a compartir. Sigue existiendo un ego importantísimo, grandísimo en el arte, ¿cierto? O sea, eso siempre está ahí. Y a veces ese ego no permite que esas fusiones se hagan completamente bien, y que de alguna manera, por ejemplo, somos un país que no tiene una ley de la música, ¿cierto? Que sigue luchando por una ley de la música y que no se ha podido generar, y básicamente no se ha podido generar porque no nos hemos podido poner de acuerdo todos. Y son muchos años de juntarnos y de tratar de lograrlo, pero seguimos muchos empujando hacia algunos laditos. Juan y Juancho, detrás de ese quehacer cultural, siempre hay como una pregunta, o más que una pregunta, es como un deseo de qué rico salir con esto afuera, internacionalizarnos, proponer que Colombia gire en torno a que el mundo conozca y gire con los ritmos nuestros. Con ustedes, con Puerto Candelaria, ha pasado algo muy, muy particular, y es que fácilmente pueden ser de las propuestas más internacionales, sí, a partir
de un sonido absolutamente colombiano. Exactamente. Muy de ustedes, eso sí, muy propio, pero muy alimentado de los géneros colombianos. Pero mi pregunta va de cara a la internacionalización. ¿Seguimos siendo muy localistas? ¿Ya hay definitivamente productos incluso más allá de Puerto Candelaria, si no miremos como en el ecosistema? ¿Hay prácticas, buenas prácticas hacia la internacionalización? ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo ven ustedes ese proceso de cómo vendernos bien vendidos en el exterior? Sí, creo que es un momento también muy interesante, Nacho, que estamos viviendo, y es básicamente también la creación de artistas digitales. Estamos viviendo un momento que está en el común, en el diario no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, y es que está llegando una generación que son artistas digitales, que le están cantando y están haciendo música desde su casa, ni siquiera desde su ciudad, ni desde su casa, y hacen y son consumidos en todo el mundo. Es un nuevo momento, ¿cierto? Sin ni siquiera salir de su barrio. Sin ni siquiera salir de su casa, en pijama. pueden. Sí, entonces, sí. Es un nuevo momento. Incluso cuando hablamos con jóvenes que tienen entre 20 y 24 años y ya tienen una carrera significativa musical, ni siquiera han ido a Bogotá, ¿cierto? Y mueven cifras y sus canciones. Entonces, es otro momento. Nosotros estuvimos crecimos en la generación de tomemos las maletas, viajemos, carro, avión, el río, barco, como sea, llevemos como un ladrillo de nuestras vidas, o sea, como toda esa filosofía. Entonces el mundo ha cambiado en ese sentido, ¿cierto? Pero lo que sí es verdad es que hoy los artistas, lo decía, por ejemplo, se me olvidó el productor de Cerati y de Fito Páez, González, Tweety González, pianista y director musical de estos proyectos, y él en eso un día nos contaba, antes tú entras a un estudio de grabación a ser original. Hoy entras a un estudio de grabación a parecerte al máximo. Wow. Dime hasta dónde llega la ley para yo parecerme a sin que me demande. Es decir, la plantilla anterior tiene que casar. Sí, ¿cierto? total. O sea, es la plantilla, es la producción en serie, industrial. Y lo más parecido posible. Entonces, la plantilla está matando la creatividad. Sí, hace rato. Hace rato entramos en un nuevo sistema. El 2000 fue un momento mundial de esa explosión de lo local, ¿cierto? Lo global, lo local. Muéstrame cómo te vistes tú en tu territorio, cómo cantas, cómo bailas, cómo cocinas. Y ahora es como, sí, muy bonito todo eso, pero vamos a lo que vende y a lo que y no me metas mucho. Entonces es otro momento donde se me hace complejo responderte. Pero lo que sí podría decir es que sí necesitamos entender la complejidad del mundo y que tenemos otras alternativas en otros espacios del mundo, porque entonces yo también te podría responder a que el 90% de los artistas de Medellín solo quieren un modelo, solo están detrás de un modelo que precisamente es el modelo no masivo, es el modelo donde caben 2 o 3. Pero tenemos una generación entera que quiere cumplir con ese modelo y estamos omitiendo otros espacios porque precisamente pues desconocemos que hay otras maneras de consumir, hay otros territorios, hay otras... Y hay públicos y hay que otros quieren públicos, consumir cosas distintas a las que... Exactamente. A ese modelo que tú estás diciendo. Exactamente, pero se nos olvidó que hay un mundo. Exacto. Que hay un mundo, pero es muy difícil porque encontrarlo cada vez se cierra más, el entender eso. Y pues también los espacios alternativos en el mundo han perdido espacio, han perdido terreno. Coco, prácticas nocivas que estén afectando a nuestra industria local en Medellín. A ver, hombre, pues existe la maldita payola,
que sigue funcionando mucho. Existen los grandes padrinos de artistas de donde vienen dineros mafiosos para entrar a las pautas digitales de marketing y volver a los artistas más grandes de lo que pueden llegar a ser. O sea, esos recursos, esos dineros calientes y cosas todavía se mueven por ahí, uno todavía escucha y todavía... No, está como más normalizado. Sí, se volvió como más normal sentarse sí. y es que, sí, hasta uno sentado en un restaurante escucha en la mesa del lado, hermano, que está como el bacán de La Plata diciéndole a los peladitos... El empre, diciéndole a los peladitos como, parce, pues yo tengo una plata, yo pongo y hago que esto suene por todas partes, pero la mitad de lo que ustedes reciban todo va a ser mío de aquí en adelante. Siguen existiendo esas malas prácticas. Y yo creo que decís mitad y yo creo que es muy generoso, a veces es mucho más. Claro, sí, no, para mí. Sí, fuiste muy generoso. Sí, no, los vuelven presos toda la vida de ellos. Pasa mucho eso. Y también una muy mala práctica que hay es que muchos de los proyectos que están buscando de alguna manera capacitar a los artistas, impulsarlos y llevarlos a otras partes, los están homogenizando y llevándolos por un tubo igualito a todos. No les están permitiendo diversidad, que suenen diferentes, sino es que hay que hacerlo como es que es este. Y cada que nosotros vamos a una charla, un taller o algo así, siempre son esos pantallazos y esos referentes, es que son estos millones, es que es esto. Y nosotros siempre levantamos la mano y decimos, no, es que nosotros no somos eso, nosotros nunca hicimos eso y hemos estado en 40 países y en todos los lugares y no hemos cumplido con eso, no nos lleven a eso. Esa es una como de las prácticas feas que viene pasando en los últimos años, y es tratar de llevarte siempre a un modelo exitoso que pasó, pero que ojo, no pasó porque es un superproducto y porque... No, pasó porque está apoyado económicamente en que pase, ¿cierto? O sea, porque está de alguna manera asegurado el éxito de que eso todo el mundo lo escuche y lo vea a través de todos los medios de comunicación, pero no realmente porque tenga un valor importante cultural, artístico y social, ¿cierto? Sino que tiene un valor ya comercial. Y el valor comercial se volvió como lo que le interesa a la gente. Entonces ya a los chicos más jóvenes que están saliendo, pues todos están pensando de una en comprarse su super camioneta y su super casa y sus otras cosas, y ellos no están pensando en realmente hacer, pues no me refiero a todos, ¿cierto? No, obviamente. Pero no se está pensando realmente en un desarrollo artístico o en un aporte realmente artístico, sino que es un negocio. Bueno, hablemos precisamente de lo que hace la calidad, los frutos de algo bien hecho, bien pensado, armonizado. El que ustedes, y hablo propiamente de Puerto Candelaria, maestro Juancho, el que hayan ganado un Grammy Latino y Anglo, hayan estado nominados a varios premios Grammy, hay algo que definitivamente no vuelve a ser igual en la historia de una agrupación como Puerto Candelaria. O ganarse un Grammy es un momento de oro que pasa. Se disfruta el gran momento, pero pasa. O definitivamente el haberse ganado un premio Grammy les cambió el rumbo. Bueno, creo que hay más músicos en la historia que se han ganado un Grammy y no ha pasado nada. O sea, después, el día después, que tú crees que es... Que cogiste el mundo con las manos, claro. Se te arreglaron todas tus angustias. Creo que más artistas no les ha pasado nada, porque precisamente, de nuevo, ¿qué significa ganarse un Grammy? ¿Cierto? O sea, ese es un ejercicio que todo el tiempo le estamos preguntando a los chicos. ¿Usted qué quiere hacer? Ah, no, profe, yo quiero ganarme un Grammy como usted. ¿Pero para qué? Decime, pues, ¿eso qué te ayuda? O sea, como... Entonces, nosotros, de alguna manera, tratar de entender eso, pues nosotros aplicamos al Grammy cuando la banda ya tenía más de 17 años de existencia. O sea, era como, de alguna manera, no habíamos necesitado un Grammy para tener nuestra vida profesional y cumplir los objetivos que queríamos, ¿cierto? Y la primera vez que presentamos al Grammy, ganamos. Y ya después de eso, todos los años hemos tenido nominaciones. Y era como, ese espacio, si era un espacio que ya había pasado el suficiente tiempo para abrirnos un espacio de escucha, ¿cierto? Porque básicamente lo que significa eso, después de que tú te ganas un Grammy, estás garantizando que alguien escuche tu canción
por lo menos 3, 4 segundos, 5 segundos. Y eso es básicamente la lucha. Pero básicamente el Grammy es un indicador que también es un indicador muy interesante, porque es un indicador que hace la Academia Latina, pero en Estados Unidos, y nosotros tenemos que viajar desde montañas, llanuras de Latinoamérica, endeudarnos en pasajes y todo para ir a Estados Unidos para que nos digan, muy bien, estás haciendo la música de allá, de donde viniste, excelente, mira tu premio. Pero es un indicador totalmente interesante. Pero ese indicador crece mucho más, o sea, hay un plus completo cuando vos como artista te ganaste el Grammy con una maquinaria detrás o sin maquinaria. Eso te iba a decir, Nacho. O sin maquinaria. Creo que esa es la gran diferencia. Ahí es la gran diferencia. Incluso siempre decimos, vea, es que cuando Puerto Candelaria, que su casa disquera es Merlín Producciones, se gana un Grammy, es como que el equipo de fútbol de Belén Las Palmas le ganó al Real Madrid. Exactamente. O sea, es que ahí es donde está el esa es la proporción. momento. Claro. La cosa es que como uno empieza a ganar y empieza a ser nominado y empieza a ser presente, la gente cree que, no, sí, normal, pues es que el Belén La Palma le puede ganar al Real Madrid. No, que le haya metido un gol. pero no, de verdad, y para todas las personas, esa es la proporción. O sea, es cuando una pequeña... un pequeño taller de mecánica le gana a los mecánicos de la Fórmula 1. Esa es la proporción. Esa es la proporción de lo que ocurrió y claro, la gente no lo tiene muy claro. Y eso era lo que quería contar. La primera vez que ganamos el Latin Grammy, en ese momento es una premiación donde hay 3.000 personas, sí, casi 3.000 personas, pero son la industria. Cuando dicen tu nombre, la gente que hay ahí es la industria, o sea, productores, compositores, disquera. O sea, no hay fans, claro. no hay fans, es gente de los que hacen la música que escuchamos. Y cuando dijeron el Grammy es para Puerto Candelaria, la ovación de esa gente para mí fue el premio. Por supuesto. Ese fue el premio más grande, porque es que cuando tú te das cuenta quiénes están ahí, claro. Es que se te acerca Juan Luis Guerra y te dice, juepucha, Juancho, te ganaste. ¿Cómo lo lograste? Se ganaron, o sea, me ganaron a mi claro. Calidad musical, a claro. mi industria, claro, a mi máquina. Claro. Y no te imaginas el orgullo de estos grandes maestros, Fonseca, Juanes, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Cepeda, todos eran como... Pucha, o sea, esto es respeto, esto es respeto. Entonces, eso es bonito porque se abre un espacio para ese diálogo, para la excelencia, y nos fascina hacer esos como lo dijimos en la conversación con Merlín, que si no la han visto está buenísima. No se la pierdan. Nos fascina hacer esos pequeñitos que estamos ahí, ¿cierto? Como sabemos esos inmensamente pequeños. Sí, como con este corte empresarial que tenemos acá en la conversación. Recuerdo cuando estábamos en esas incubadores de empresas, donde como, bueno, vamos a armar una empresa, Merlín y Puerto, pero desde lo empresarial, e íbamos a esas incubadoras a que nos enseñaran cómo hacer una empresa, ¿cierto? Y siempre me acuerdo que en esas reuniones los asesores le preguntaban a los que estábamos presentes como ¿con qué animal se identifican? Y todo el mundo era como leones, tigres, toros, delfines. Y yo decía, no, yo creo que los ratones, nosotros somos ratones por las esquinas, súper rápidos, ágiles, entendiendo la situación, como esa inteligencia del roedor. Sí, cuando estamos allá es el ratoncito que tan le coge la picadita el queso al gato o al gran. Un gran Entonces momento. Creo que esos momentos quedan para la historia. Total. Y cuando llegamos, por ejemplo, de ganar ese Latin Grammy, tuvimos cientos
cientos, miles de correos de chicos, ese fue para mí el segundo premio, que nos decían, gracias por mostrar que podemos ganar un Latin Grammy con la música de nosotros, que no tenemos que renunciar a lo que somos como personas o como culturas o como comunidades para poder llegar a esas instancias, ¿cierto? Porque ganamos con un álbum hecho de cumbias, ¿cierto? Esa es otra, cuando uno se gana un álbum con las músicas y las estructuras que ellos entienden, perciben, uno dirá, pues bueno, también, pero es más dentro de los elementos, las reglas, pero cuando tú juegas a un juego totalmente diferente y así logras, ahí es donde está el logro de Puerto Candelaria. Yo quiero, maestro Juancho y Coco, que nos vayamos de clase empresarial con una improvisación a dos, con una improvisación entre ustedes dos. ¿Cuáles han sido las mejores decisiones y las grandes renuncias de Puerto Candelaria en estos 25 años? Comencemos con vos, justamente como haciendo énfasis en ese carácter empresarial. Los grandes empresarios siempre han tenido que renunciar a cosas. Puerto Candelaria, ¿a qué ha tenido que renunciar y cuáles han sido las grandes decisiones? Uy, pucha, han sido muchas renuncias importantes. A ver, ¿por dónde empiezo? Han sido tantas. Sí, claro. Y como lo importante, pero a ver, una renuncia importante siempre es como que nosotros tomamos la decisión de hacer lo que queríamos hacer y no lo que la gente nos decía que teníamos que hacer. Entonces en un momento fue como renunciar al camino que la gente dice, ¿quieren tener un estudio de grabación? Bueno, pues entonces tienen que hacer esto y tienen que hacer música comercial y tienen que proponer lo que se está vendiendo y lo que la gente está consumiendo, y nosotros nunca nos fuimos por ahí. Nosotros no queremos hacer música para que le guste a nosotros. Primero queremos desarrollar algo que nos interese a nosotros y que nos gusta a nosotros. Entonces la primera renuncia fue no irnos por el lado, digamos, fácil, claro, sino que fue de una no, y ni rápido. Todo esto son 25 años, despacio, pero subiendo, despacio, pero subiendo, y decidimos tomar el camino largo. Nosotros nos fuimos por el camino largo y no por la carretera. Por la trocha, rápida. Nosotros fuimos la trocha duro. El paisaje más bonito. Juancho, una decisión que te haya dolido. Una decisión que me haya dolido. Qué bonito eso. Una decisión que me haya dolido. En cuanto a esas renuncias, ¿no? Sí. No, yo pues creo que la decisión que uno... Hay una frase muy bonita que nos dijeron una vez un empresario, cuando empezamos a girar por el mundo, un empresario, no recuerdo de qué país, nos dijo, ustedes tienen que armar agrupaciones que quepan en una van. Y claro, y yo pero dije, ahí no cabían sino los 7 que ahí cabíamos los 10, ahí cabíamos los 10. Y exactamente, pero mira que eso es muy fuerte porque la música latina es una música grupal, ¿cierto? Cuando tú le dices eso a un grupo de pop de 3 músicos, o cuando tú le dices eso a los Beatles dicen, sí, de una, de una. Claro. Pero claro, las agrupaciones, la música latina es una música que para que funcione, para que tenga una magia, requiere de un cuerpo de músicos. Pero es una experiencia humana, ¿cierto? Entonces, creo que esa renuncia de, voy a ser uno de los... seré víctima de mi generación, de mi momento en este mundo, donde tendré que hacer unas renuncias en complejidad musical. Porque simplemente necesito una capacidad de músicos que se logre, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues, tuvimos 10 años Banda La República, que giró por el mundo. Estuvimos en la India, en Israel, en Alemania, en España, Brasil, México, hasta que un día ya ese dolor, ya Coco y yo, ese dolor de cargar 15 músicos, no sé cuántos del equipo técnico, dijimos, no. Precisamente... Eso es una renuncia. Si queremos vivir de esto, esto no se puede, no puede continuar. Entonces, hay que simplificar.
Sí, hay que simplificar. Y definitivamente hay unas músicas que, pues tú a una orquesta sinfónica no le puedes decir a la Filarmónica de Medellín o a la Sinfónica de Afi, venga, ustedes pueden venir 3 nada más, que son los que caben en una banda. Pero claro, entonces creo que hay unas renuncias musicales que te duelen, pero que no me quiero extender en 30 segundos un momento muy bonito. Cuando me invitaron hace mucho a hacer uno de los primeros discos de Chucky Town. Y Chucky Town quería meter la marimba de chonta, que es un instrumento folclórico enorme del Pacífico colombiano. Dato curioso, es más puro que las mismas marimbas africanas, porque por África han pasado colonización y colonización. En cambio, Guapi, Timbiquí, Tumaco, eso está ahí así intacto, puro. Y cuando se fue a ingresar este instrumento folclórico a mezclarlo con guitarras y pianos modernos y tecnología, pues la afinación no cabía, ¿cierto? Porque es una afinación de la selva, es una afinación ancestral, pero simplemente no casa. Entonces mira que ahí, eso es uno de los momentos más duros de mi vida donde, ok, si este instrumento va a entrar, tiene que sacrificar una afinación ancestral, pero para mí es lo único que va a garantizar que este instrumento siga existiendo. Wow. O sea, definitivamente, qué pesar que eso fue lo que le botó. Esa parte se tendrá que desaparecer, pero me va a garantizar que el instrumento sigue existiendo, ¿cierto? Entonces mira que uno lo toma muy trascendental, porque a la final no es la afinación de unas personas durante cientos de años, no, es una cultura. Esas afinaciones expresan un pueblo, expresan una temperatura, expresan unas tristezas, expresan una cantidad de cosas. Pero tú como productor musical, cuando llevas cuando llevas ese peso del respeto de tu tierra y de tu música, esas cosas se te vuelven en... Volvemos a lo que decías ahora. El conocimiento. El conocimiento hace que te doliera tener que sacrificar semejante sonido, semejante, o sea, lo que representa culturalmente, tenerlo que sacrificar. Yo creo que para vos fue uno de tus grandes... Es como para contarle a las personas, sí, claro, pues en los universos tan abstractos que un músico puede estar como sometido con las personas como... Es que ya quisiera yo extender esta charla de clase empresarial en 20 segundos. Juancho, en 20 segundos. ¿Cómo haces porque tu arte, tu sentido de la música, lo que está ocurriendo adentro, seguramente va a unos decibeles y va a una velocidad impresionante, pero te encontrás con la realidad de los proyectos que caminan lento? ¿Cómo haces para conciliar la velocidad en la que vas en el pensamiento con la realidad? No, entre más rápido vaya tu mente, significa que tu proyecto va a ser más lento. Es inversamente proporcional. Sí, es inversamente proporcional. Pues, sí, pues. Ayer estaba escuchando un podcast sobre Maxwell, el inventor de todas las leyes del electromagnetismo, y ese pobre no se imaginó nada. O sea, él no le tocó vivir todas sus creaciones y básicamente todo está en lo que él pudo. Y es que, claro, está demasiado avanzado. Él ya estaba pensando en cámaras, en micrófonos, en internet, en Wi-Fi, hace ciento y punta de años. Entonces, yo creo que el artista tiene esa desgracia, sabe que el artista está atrapado en su desgracia y que sabe que ya entramos perdiendo. Ya el tiempo no nos va a alcanzar, los deseos no los vamos a cumplir. Ya si 2 o 3 personas escuchan tu canción, ya es ganancia porque ya entramos, que nadie iba a escuchar. Y lo acabas de decir, el tiempo no nos alcanzó. En todo caso, que ese vértigo creativo nunca pare. Gracias, Nacho, gracias. Juan Felipe Arango, Coco, el hombre detrás de Merlín Producciones, y Juancho Valencia, el gran Juancho Valencia, uno de nuestros grandes músicos colombianos, que nunca pare también esa pregunta y sobre todo las respuestas que ustedes desde la música le dan a ese hecho de ser colombiano. Gracias. ¿Qué somos los colombianos? Y en la música de Puerto Candelaria hay una gran respuesta. Hasta aquí nuestro programa. Dentro de 8 días, un nuevo empresario, unos nuevos creativos, nuevas personas que están pensando cómo hacer empresa, cómo hacer país. Cuídense mucho. Señores, un placerazo. Gracias, Nacho. Igualmente, Cuídense muchas mucho. Gracias.
Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.